Bienvenidos a una nueva exploración de The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un lugar que, mucha gente cree conocer, el distrito de Shilin, en Taipei. Claro. Y es normal. Piensas en Shilin y te viene a la cabeza el bullicio de su mercado nocturno o quizá los tesoros del Museo del Palacio Nacional. Lo típico, sí. Pero los materiales que hemos analizado para hoy nos cuentan una historia mucho, pero mucho más profunda. Shilin es como un palimpsesto, ¿sabes? Un lugar donde se superponen siglos de historia. Totalmente. Nuestra misión hoy es, analizar a fondo una serie de fuentes para desvelar 5 narrativas clave. 5 capas que definen la identidad tan compleja de este distrito y que revelan sus contradicciones más fascinantes. Es un viaje desde sus orígenes como fortaleza comercial hasta su papel como epicentro del poder en la Taiwán moderna. Y esa naturaleza contradictoria que mencionas es que lo define todo. Es la clave. Es un lugar que vive en una tensión constante. Ajá. Por un lado, fue un símbolo de la modernidad más moderna, más puntera de su tiempo, con ese sistema de aguas que se construyó. Pero al mismo tiempo, fue el epicentro de una crisis de identidad brutal, como ya veremos con el incidente de Zhejiang. Claro. Fue un bastión de poder totalmente aislado del mundo y a la vez un ejemplo de la sabiduría agrícola más tradicional y comunitaria, con sus antiguos canales. Son precisamente estas tensiones las que hacen que su historia sea tan rica. Pues si te parece, empecemos por el principio, por la fundación. Nos vamos a la dinastía Qing. Shilin, que por entonces se llamaba Payitsan, ¿no? No surgió de la nada. No, para nada. Hay una figura clave, un líder local llamado Pan Yongqing, que no se limitó a fundar un mercado, sino que diseñó lo que las fuentes describen como una ciudad planificada. Eso es. A primera vista parece una ciudad comercial normal, pero las fuentes insisten mucho en una función clave: la defensa antirrobo. ¿Cómo funcionaba eso en una ciudad sin murallas? Ahí está la genialidad del diseño. O sea, en lugar de murallas, Pan Yongqing utilizó el agua. ¿El agua? ¿Sí? Hizo excavar 2 canales artificiales que rodeaban todo el núcleo urbano, creando lo que se conocía popularmente como barreras de agua. Qué curioso. Y estos canales tenían una doble función. Por un lado, protegían las embarcaciones comerciales de las riadas del río cercano. Por otro, y esto es lo importante, creaban un perímetro de seguridad muy efectivo. Ah, claro. Por la noche se cerraban los accesos y la ciudad quedaba, aislada. Así, la nueva ciudad de Shilin se convirtió en un sistema integrado, pequeño pero completo, como dicen las crónicas, con su economía, su centro religioso en el templo Xianxiangong y su propio sistema defensivo. Y en el centro de todo, controlando los hilos, estaba la casa de pan, la Panyuanji, estratégicamente situada junto al templo y al mercado. Vaya, que ocupaba el centro neurálgico del poder. Literalmente. Pero aquí es donde la historia da un giro amargo y muy moderno, casi increíble. Sí, es una de esas ironías dolorosas de la historia. Esta casa, con 128 años de antigüedad y en pleno proceso de ser catalogada como monumento histórico, fue parcialmente demolida en 2017. No me digas. Y lo más chocante es que lo hicieron los propios descendientes de la familia. ¿Pero cómo es posible? Claro, y aquí es donde se lía todo, porque te encuentras con un dilema enorme. ¿Qué pesa más, el valor histórico y la memoria colectiva de un lugar, o el derecho de una familia sobre su propiedad privada? Es un debate muy complicado. Nos demuestra que la historia no solo desaparece por las guerras o los desastres naturales, sino por las decisiones que tomamos en el presente. Entonces, para quien visite la zona hoy, la joya oculta no es un edificio que admirar, sino más bien una ausencia. Justo. El verdadero viaje consiste en buscar los fantasmas de esos canales defensivos. Las fuentes sugieren caminar por la calle Danan y el callejón 101 de la calle Wenlin Norte, intentando imaginar esa antigua línea de agua que protegía la ciudad. Y lo fascinante de esta experiencia es que no se trata de ver un monumento intacto, sino de sentir lo que uno de los textos llama la sombra y la nostalgia de lo que se ha perdido. Es una forma mucho más profunda de conectar. Mucho más. Y más melancólica. Te obliga a reflexionar sobre lo frágil que es el patrimonio. Y te das cuenta de lo fácil que es que todo esto desaparezca. Así que el agua era en sus inicios una barrera defensiva. Pero es fascinante cómo apenas un siglo después, bajo el dominio japonés, esa misma idea del agua se transforma por completo. Sí. Ya no sirve para defender, sino para construir, para demostrar el poder de la modernidad. Es un cambio de paradigma total. Estamos hablando del sistema de agua de Kaoshan,
construido entre 1928 y 1932. Fue una auténtica proeza de la ingeniería para la época, diseñada para abastecer a una Taipei que estaba en plena expansión. Entiendo. El agua que traía de la montaña Yangmingshan era tan pura que, fíjate, apenas necesitaba tratamiento químico. Era un símbolo de progreso, de civilización. Y dejaron claro el orgullo que sentían por ello, ¿verdad? Hay una inscripción en una de las instalaciones clave, la torre de aireación del embalse de Yuanshan. Efectivamente, hay una inscripción de 3 caracteres, Huo Sui Tou. ¿Y qué significa? La traducción literal es fuente de agua viva. Pero su significado va mucho más allá. No solo indica que fue el primer embalse de Taipei, es toda una declaración de intenciones. Ah, Es la ingeniería moderna dominando la fuente de la vida, el agua, y entregándosela a la ciudad como un regalo de la civilización. Es un monumento al poder tecnológico del imperio. y aquí viene lo que me parece más increíble de esta historia. Las fuentes señalan que, pegado a esta obra de ingeniería tan imponente, hay un santuario sintoísta del que casi nadie parece haberse dado cuenta. Sí, es una pasada. ¿Cómo es posible que algo así sobreviva oculto en pleno centro de la ciudad? Es una paradoja maravillosa. El santuario sintoísta del agua de Yuanshan se construyó en 1938 para venerar a los dioses del agua y proteger la instalación. Es una extraña fusión de tecnología y fe, con sus linternas de piedra y sus perros guardianes Komainu todavía intactos. Increíble. La gran ironía es que está literalmente al lado de la bulliciosa estación de metro de Yantan, uno de los nudos de transporte más concurridos de la ciudad, pero permanece invisible para casi todo el mundo. Es un oasis de calma en medio del caos. Un oasis. Me encantaría poder escaparme a un sitio así en medio de un día de trabajo. Un botón de pausa en medio de la ciudad. Exacto. Este lugar encarna a la perfección el concepto de aislamiento accesible. Su valor reside precisamente en ese contraste extremo, entre una ubicación increíblemente céntrica y una tranquilidad casi absoluta. Claro. Es un recordatorio físico de la infraestructura histórica y espiritual que sostiene la ciudad moderna, pero que permanece oculta a plena vista. Ese santuario es un oasis de paz. Pero no muy lejos de allí, en la misma zona de Shilin, hay otro lugar que representa todo lo contrario. Un campo de batalla no solo físico, sino sobre todo por la memoria y la historia misma. Me refiero al incidente de Jilsanyan. Sí, nos vamos a un capítulo mucho más oscuro. Nos situamos en 1895, justo al inicio del dominio japonés. Se produce una revuelta muy violenta contra la política de educación de asimilación que imponían los nuevos gobernantes. ¿Vale? El objetivo de los rebeldes locales era claro y brutal: aniquilar al personal de una escuela de lengua japonesa que se acababa de establecer en un templo en la colina de Eiji-Sanyan. ¡Qué duro! El resultado fue la muerte de 6 maestros japoneses. Y aquí es donde la historia se retuerce, porque un mismo hecho se cuenta de dos maneras radicalmente opuestas. Durante el dominio japonés, ¿cómo se interpretó este suceso? Pues durante los 50 años de dominio japonés, los 6 maestros asesinados fueron elevados a la categoría de mártires de la educación. Se los consideraba pioneros que se habían sacrificado por la modernización y la civilización de Taiwán. Los héroes de la historia. Exacto. Se erigieron monumentos en su honor y el lugar se convirtió en un símbolo del sacrificio imperial. Pero claro, la historia nunca es tan sencilla. En 1945, la Segunda Guerra Mundial termina, los japoneses se van y llega el gobierno del Kuomintang. ¿Qué pasó entonces con la narrativa de los mártires? Pues que dio un giro de 180 grados. El nuevo gobierno del KMT reescribió por completo la historia. Los atacantes locales, antes considerados insurgentes o bandidos, fueron renombrados como Imin. ¿Qué significa? Se traduce como gente justa o patriotas. De repente, se convirtieron en héroes que habían luchado valientemente contra la educación esclavizadora y la asimilación cultural de los japoneses. Entonces, ¿bandidos o gente justa? ¿Héroes o asesinos? ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Es que no se resuelve. Y esa es la clave. La respuesta, como señalan las fuentes, depende enteramente de la perspectiva política de quien la cuente. La historia se convierte en un campo de batalla ideológico. Vaya. Por eso, la joya oculta aquí no es un lugar físico, sino una actividad,
lo que podríamos llamar un paseo de reflexión por Xishanyan. ¿En qué consiste? La idea es buscar y comparar las diferentes lápidas y monumentos, especialmente uno que se erigió en 1958, para entender sobre el terreno cómo la historia se reescribe para servir a los fines políticos del poder de turno. Xishanyan se transforma así en un aula al aire libre sobre la fluidez de la historia y la complejidad de la identidad taiwanesa. Hablando de poder político que reescribe la historia, vámonos al epicentro de ese poder, en la Taiwán de la posguerra, la residencia oficial de Shilin. Un lugar con mucho peso. Este lugar no era solo la casa de Chiang Kai-shek, fue el centro de mando desde donde se tomaron decisiones cruciales durante décadas. Y hay un detalle que me llama mucho la atención en las fuentes, ese color verde oscuro que lo cubría todo. A primera vista parece una simple lección estética, pero había algo más detrás. Totalmente. Y es la clave para entender el lugar. No tenía nada de estético. Era camuflaje militar puro y duro. ¿Camuflaje? Sí, sí. Todos los edificios, desde la residencia principal hasta los barracones de los guardias y las garitas, estaban pintados de este verde oscuro. El objetivo era que el complejo se mimetizara con los bosques circundantes y fuera muy difícil de localizar desde el aire en caso de un bombardeo. ¡Madre mía! Ese verde es la manifestación visual de la soledad política y de la tensión constante de la Guerra Fría. Refleja un sentimiento de inseguridad y la necesidad de aislar y proteger el núcleo del poder a toda costa. Es decir, que el color delata un estado mental, una mentalidad de asedio. Y el recinto estuvo cerrado al público durante más de 40 años. ¿Qué significó su apertura en 1996? Fue un momento simbólico potentísimo. La apertura de esos jardines y edificios, antes secretos y prohibidos, simbolizó la transición de Taiwán de un régimen autoritario y cerrado a una sociedad abierta y democrática. El fin de una era. Totalmente. El simple hecho de que un ciudadano cualquiera pudiera pasear por los mismos caminos que antes estaban reservados para la élite del poder era una declaración política en sí misma. Era la devolución de un espacio secuestrado a la gente. Y dentro de ese complejo tan cargado de historia política, ¿qué joya oculta podemos encontrar? Pues mira, más allá de la casa principal, que es lo que todo el mundo visita, hay que fijarse en el Salón Kaige, la capilla familiar de los Chiang. ¿Ah, sí? Su diseño es increíblemente austero y sencillo, y ese ascetismo contrasta brutalmente con el peso de las decisiones políticas y militares, a veces de vida o muerte, que se estaban tomando a escasos metros de allí. Vaya contraste. Pero hay otra consecuencia de ese largo aislamiento militar que fue totalmente inesperada. ¿Cuál? Que creó un enclave ecológico en plena ciudad. Al estar el recinto libre de interferencia humana y de desarrollo urbano durante casi medio siglo, la naturaleza floreció de una manera que no se ve en otras partes de Taipei. Qué ironía, ¿no? Es una ironía fantástica. El lugar que simboliza el poder autoritario y el aislamiento, precisamente por ese aislamiento, acabó protegiendo un valiosísimo espacio natural en el corazón de la ciudad. Es un doble legado fascinante. Qué curioso que un búnker militar acabe siendo el refugio ecológico. Y esa conexión con la naturaleza, con la tierra, nos lleva a la última capa de Shilin que vamos a explorar. Una que nos aleja de la alta política y nos acerca a la gente corriente. Nos vamos a las laderas de la montaña Yangmingshan, donde encontramos el sistema de canales antiguos de Pingding. Aquí el contraste con lo que hemos visto antes es fundamental. A ver. El sistema de agua de Kaohsiung, el de los japoneses, era un proyecto colonial, impuesto de arriba a abajo, que representaba la modernidad y el poder del Estado. Los canales de Pingding son todo lo contrario. Son un proyecto de la gente, ¿no? Exactamente. Es un proyecto local, surgido de abajo a arriba. Fueron excavados a mano por los primeros pobladores para poder irrigar sus cultivos en un terreno muy difícil. Representan la supervivencia, la resiliencia y el ingenio de la comunidad. Entiendo. Las fuentes los describen como un fósil viviente del espíritu de autosuficiencia de los pioneros. Algunos de estos canales, construidos hace siglos, todavía están en uso hoy en día, lo cual es asombroso. Y la joya oculta en este caso es el propio camino que sigue los canales. Lo describen como un túnel verde, un refugio perfecto para el calor del verano de Taipei. Sí. Es una experiencia física de la historia, porque caminas literalmente junto al agua que fluye por la misma estructura que construyeron hace siglos. Y eso es lo fascinante de este lugar. Su valor no reside en la grandiosidad arquitectónica, sino en su autenticidad. No es un monumento estático, es una infraestructura viva que sigue cumpliendo su función. Es historia viva.
Ofrece una conexión física y real con el pasado agrícola de Taiwán, una experiencia que una de las fuentes describe poéticamente como caminar sobre el agua sintiendo la historia. Es una forma de entender la relación de la gente con la tierra a una escala muy humana y directa. Hemos recorrido un largo camino. Empezamos con una fortaleza comercial protegida por canales, pasamos por un laboratorio de ingeniería y fe, nos adentramos en un campo de batalla por la memoria histórica Visitamos una ciudadela de poder aislado que se convirtió en un santuario ecológico. y terminamos caminando junto a canales que son un testamento a la resiliencia agrícola. Y si te fijas, volvemos al principio. La verdadera esencia de Shilin residen en esas contradicciones. Las joyas ocultas que hemos explorado no son solo lugares poco visitados, son espacios que nos obligan a reflexionar sobre el poder, la cultura, la memoria y la supervivencia. Son como las costuras de la historia. Exacto, los puntos donde las diferentes capas se rozan y generan fricción. Y mientras repasamos todo esto, me doy cuenta de que hay un hilo conductor que lo une todo, un elemento que ha estado presente en cada una de las 5 historias, aunque de formas muy distintas. El agua. Es que no se puede entender Shilin sin entender su relación con el agua. Has dado en el clavo. ¿Verdad? Cada poder que ha pasado por aquí ha dejado su huella precisamente, controlando el agua. Empezamos con los canales de defensa de Panjong-king, que usaba el agua para proteger. ¿Cierto? Luego, los ingenieros japoneses la canalizaron con su agua viva como símbolo de progreso y civilización. Y finalmente, los humildes acueductos agrícolas de los colonos, que representaban la pura supervivencia. La historia de Shilin está, en esencia, escrita en el lenguaje del agua. Lo cual nos lleva a una última reflexión para quien nos escucha. ¿Cuántas otras ciudades que conocemos tienen su historia, sus luchas de poder y sus anhelos tan profundamente marcados por el control y la dirección del flujo de la vida misma?